Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. En un contexto de extrema tensión en España, a finales del año 1934, la ciudad de Zaragoza fue testigo de un suceso tan extraordinario que capturó la atención de todos los medios de comunicación. Las noticias sobre la volátil situación política y la guerra inminente quedaron eclipsadas por un incidente que parecía una cruel broma. Una misteriosa voz, sin origen aparente, se mofaba de los habitantes de un gran edificio de la ciudad. Muchos llegaron a especular que esta voz pertenecía a un duende que quería volver locos a los vecinos de todo un bloque. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Misterios Ibéricos, un podcast de crímenes ibéricos donde analizamos las leyendas y los casos más misteriosos de la historia de España. Un podcast de Apcas dirigido por Joan Prats, producido por Marc Jiménez y escrito por Alba Sosa. Empezamos. Nos trasladamos al número 2 de la calle Gascón de Gotor, en la ciudad de Zaragoza, una zona habitada por familias acomodadas que raramente experimentaban sucesos desagradables. Era el 23 de septiembre de 1934, exactamente a las 6:30 de la mañana, y los madrugadores ya empezaban sus rutinas diarias. Nada indicaba que este día sería distinto a los demás, hasta que de manera abrupta, una risa diabólica resonó por todo el edificio. Esta macabra carcajada hizo despertar incluso a quienes aún dormían plácidamente, llevando a los vecinos a encontrarse en el rellano, sobresaltados y desconcertados. Todos confirmaron haber escuchado el extraño sonido. La risa parecía no tener un origen definido, extendiéndose por cada pasillo y habitación del bloque sin cesar. Nadie sabía de dónde provenía esa voz, ya que se percibía de manera uniforme en todo el edificio. La incertidumbre flotaba en el aire. ¿Era un bromista o se trataba de algo paranormal? Sea cual fuese la explicación, aquella risa, que aún resonaba, se fue tornando más siniestra hasta que, después de unos minutos, cesó por completo. Tras el cese de la risa, los vecinos decidieron no darle más importancia de la debida y optaron por actuar como si nada extraño hubiera ocurrido. Evitaron sacar conclusiones precipitadas sobre la naturaleza del suceso, considerando que no valía la pena investigar a fondo, y continuaron con sus rutinas diarias, tratando aquel episodio como una anomalía pasajera en un día que, por lo demás, era ordinario. Las semanas transcurrieron y el incidente de la risa misteriosa casi se desvaneció de la memoria colectiva hasta que llegó el 20 de noviembre. En esa fecha, una joven ama de llaves de 16 años, llamada Pascuala Alcocer, empleada en el segundo derecha, se levantó temprano para comenzar sus labores en la casa. Mientras intentaba encender la cocina de carbón, Pascuala escuchó un quejido proveniente de las tuberías. Sobresaltada, apagó el fuego y el quejido se detuvo instantáneamente. La joven reanudó sus tareas, pero al volver a encender el fuego, el quejido resurgió, cada vez más pronunciado, hasta que una voz le gritó: «Por favor, no lo enciendas, me estás quemando». Pascuala, horrorizada, dio un salto y quedó paralizada por el miedo, mientras la voz se transformaba en una risa malévola que llenaba la habitación. Aterrada, la joven salió corriendo hacia la casa de su vecina del segundo piso izquierda, doña Isabel, rogándole que le acompañara a la cocina. Pascuala creía haber escuchado una voz sobrenatural y necesitaba la confirmación de otra persona para asegurarse de que no estaba perdiendo la razón. Doña Isabel logró calmarla y la acompañó de vuelta a la cocina. Ambas mujeres entraron en la sala, que estaba sumida en la oscuridad,
y escucharon un susurro que decía: La luz, no veo nada. Ambas gritaron, despertando a toda la familia con sus aterradores alaridos. En cuestión de minutos, la cocina se llenó de personas ansiosas por hacer preguntas a Pascuala y doña Isabel. Fue entonces cuando Pascuala admitió algo que había mantenido en secreto. No era la primera vez que escuchaba esa voz. Llevaba semanas siendo increpada por ella. Aunque el padre de la familia se mostraba escéptico, decidió abrir la hornilla para investigar. Al hacerlo, la voz resonó nuevamente, esta vez pronunciando las palabras «María, María». Nadie en la reunión podía entender lo que estaba ocurriendo, así que decidieron ir a informar al dueño del edificio, Antonio Palazón, que vivía en el piso de abajo. Palazón, bastante molesto por la situación, subió al segundo piso derecha pensando que alguien en el edificio estaba jugando una broma pesada. Armado con un gancho, raspó el interior del conducto de humo de la cocina, de donde parecía provenir la voz. Rascó una y otra vez, pero no encontró nada. Cuando volvió a raspar, la voz burlona resonó claramente. ¡Ay! ¡Me estás haciendo daño! El suceso resultaba completamente inexplicable. La voz quedó en silencio durante algunas horas hasta aproximadamente las 9 de la noche del mismo día. Fue entonces cuando Pascuala Alcocer, después de completar sus tareas en la casa y dirigirse a su habitación, escuchó un simple «Adiós» antes de irse a dormir. Antonio Palazón les pidió a sus vecinos que mantuvieran en secreto el extraño suceso fuera del edificio, ya que revelarlo podría manchar sus reputaciones, haciéndolos parecer locos ante aquellos que no compartían su experiencia. Dada su posición social, ninguno deseaba involucrarse en un escándalo de tal magnitud, ni ser objeto de burlas, por lo que acordaron mantener el secreto y guardar silencio sobre el tema. Sin embargo, los rumores no tardaron en propagarse de todos modos. Las historias del siniestro duende se difundieron rápidamente por toda Zaragoza, llegando a ser tema de conversación en los periódicos e incluso en la radio. Sin saber cómo abordar la situación, los vecinos finalmente llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, les costó creer la historia que les estaban contando. Pensaron que el edificio entero estaba experimentando algún tipo de histeria colectiva y, en un intento por calmar los ánimos, hicieron algunas bromas antes de decidirse a investigar. Un oficial tomó un gancho y empezó a rascar el hueco de la hornilla. Para sorpresa de todos, la voz misteriosa volvió a hacerse presente, diciendo de nuevo: «Para, me estás haciendo daño». El agente, incrédulo pero intrigado, continuó rascando y gradualmente la voz misteriosa comenzó a expresar su enfado con más intensidad. Aunque el policía ahora creía en la historia contada por los vecinos, no sabía cómo ayudarles y por ese motivo empezaron a llegar al edificio personas de todo tipo, decididas a descubrir el misterio detrás de esa voz inexplicable. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Se ha cometido un crimen. Tenemos a la víctima. Tenemos al principal sospechoso. Ahora es momento para el juicio. Los creadores de Crímenes Ibéricos y Apcas te presentan el True Crime Juicios de Crímenes, el podcast donde te narramos los juicios de crímenes más sorprendentes. Bien. Señor Gil Pérez, antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio, con respeto y con decoro. Por favor, trasládenlo. Juicios de Crímenes, tu plataforma de podcast preferida. De
las pensiones, los impuestos, la educación, de la sanidad, de los discursos de odio y el aumento de la ultraderecha, de inmigración, nuevas tecnologías, del último challenge en TikTok, de la rajada de un famoso que se ha hecho viral, de la religión, del aumento de la violencia machista y las violaciones en menores. Hasta de fútbol podemos hablar cada día, pero lo haremos los jueves. Cada jueves, un podcast de Apcas con Vanessa de Lucio, para hablar de todo y con todos, la actualidad a debate y análisis. Cada jueves, con Vanessa de Lucio. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo. Entre las personas que se unieron a la investigación estaba un arquitecto que quería determinar si las irregularidades sonoras estaban relacionadas con la estructura del edificio. En su primer intento por entender el fenómeno, decidió medir el conducto de humo, pero antes de que pudiera utilizar la cinta métrica, la voz enigmática intervino rápidamente diciendo: Mide 15 centímetros. Para sorpresa de todos, al medirlo, descubrieron que la voz tenía razón. A pesar de realizar meticulosas comprobaciones, el arquitecto no encontró ninguna pista que indicara el origen de la voz del supuesto duende. La teoría más lógica era que un bromista muy astuto se había escondido en algún rincón del edificio, pero la pregunta persistía: ¿dónde se encontraba? Y aún más desconcertante, ¿cómo podía observar lo que sucedía dentro de los apartamentos para responder a las situaciones que ocurrían? Desesperados por encontrar respuestas, las autoridades llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva en el edificio. La guardia de asalto registró cada rincón, pero una vez más no encontraron a ningún sospechoso. Surgió la posibilidad de que alguien estuviera operando a distancia. Las brigadas policiales decidieron tomar medidas drásticas. Levantaron el suelo del edificio en busca de cables o dispositivos que pudieran estar transmitiendo la voz. Cortaron las antenas de radio, la instalación eléctrica, los conductos de ventilación y las tuberías de agua. Sin embargo, ninguna de estas medidas arrojó luz sobre el misterio. La voz, burlándose de la situación, continuaba resonando en las viviendas del número 2 de la calle Gascón de Cotor. Llegados a este punto, se solicitó la intervención del juez de guardia, quien emitió 2 órdenes claras: mantener una vigilancia constante en el edificio las 24 horas del día y establecer una comisión médica para investigar si el caso tenía alguna relación con fenómenos psíquicos. La comisión médica hizo una observación crucial: la voz siempre se manifestaba en presencia de Pascuala Alcocer, la ama de llaves del segundo derecha. Pascuala fue acusada directamente de realizar ventriloquía inconsciente como resultado de un trastorno histérico. Las acusaciones de mentira y fraude llevaron a que Pascuala perdiera su empleo y tuviera que regresar a su pueblo natal. Parecía que la maldición del edificio había terminado, ahora que Pascuala estaba a muchos kilómetros de distancia. Sin embargo, en mitad de la noche, la voz volvió a resonar. Ninguna de las medidas tomadas ni las acciones que planeaban llevar a cabo parecían acercarlos a descubrir el origen del maldito duende. Las autoridades llegaron incluso a desalojar a todos los residentes del edificio. A pesar de que el lugar estaba vacío, con todos los cables cortados, los suelos y techos abiertos y con una zanja cavada alrededor, la radio desconectada y sin habitantes, la voz se burló una vez más de ellos. ¡Tanta policía! ¡Qué cobardía! Ante la falta de respuestas físicas a este enigma, se decidió recurrir a una espiritista. El 25 de noviembre, una mujer llamada Asunción Jiménez Álvarez, especialista en fenómenos paranormales, intentó establecer contacto con el supuesto duende. Curiosamente, Asunción no ingresó al edificio.
En su lugar, realizó su ritual desde otro inmueble cercano. Con gran concentración, empezó su intento de comunicación con el ser, pero a los pocos minutos sufrió un colapso y murió al instante. La situación se volvía cada vez más insostenible. Era evidente que se necesitaba poner fin a este misterio. Sin embargo, esto estaba todavía más dificultado debido a las multitudes que se aglomeraban en la calle, ansiosas por escuchar la voz del duende. Algunos llegaron al extremo de intentar trepar por las ventanas o colarse en el portal del edificio, obstaculizando la entrada incluso a la policía. Además, el ayuntamiento recibió miles de cartas de personas que afirmaban ser el supuesto duende o que aseguraban incluso estar enamoradas de este ser fantástico. Las fuerzas políticas de Zaragoza tomaron medidas para silenciar el tema que había causado tanta histeria colectiva. Finalmente, en diciembre de 1934, lograron que el caso se cerrara de forma abrupta. La voz misteriosa se hizo oír por última vez el 3 de diciembre, pronunciando como mensaje final: Voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. ¡Cobardes! ¡Cobardes! Afortunadamente, estas palabras quedaron solo como una amenaza y no se materializaron. El ayuntamiento decidió demoler por completo el edificio y construir un nuevo en su lugar. Esta nueva construcción fue bautizada como el Edificio Duende, marcando así el cierre de ese enigmático episodio en la historia de Zaragoza. Con la llegada de la Guerra Civil, la inquietante historia del duende quedó relegada al olvido. Los estragos del conflicto hicieron que todos los documentos relacionados con el caso desaparecieran. Fotografías, grabaciones de psicofonías, testimonios, archivos, todo quedó perdido en el torbellino de la guerra. El misterio que una vez atormentó a los habitantes del número 2 de la calle Gascón de Gotor se sumió en el silencio del pasado, convirtiéndose en una anécdota borrosa y escalofriante. Este oscuro episodio, marcado por la inexplicabilidad y el temor, dejó una huella imborrable en la memoria de quienes vivieron aquellos días. En la quietud posterior a la tormenta de la guerra, el duende se desvaneció en la nebulosa del pasado, pero su eco perdura como un enigma sin resolver, una historia que continúa fascinando y aterrando a quienes se atreven a escucharla. Si te ha gustado este podcast, si no te pierdes ni un solo episodio, que sepas que ahora puedes llevártelo contigo. Llévate su camiseta, su taza, su funda para el móvil y muchísimo más. Descubre en merchapod.com la ropa, complementos y merchandising de tu podcast favorito. Sigue el enlace que encontrarás en la bio y llévate el diseño que más te guste, para ti o para regalar a otro oyente de este podcast como tú. Compra el merchandising del podcast que más escuchas y ayuda a que más capítulos sean posibles. Pásate por merchapod.com y conviértete en uno de los nuestros. Recuerda, merchapod.com. Todos los días, en tu plataforma de podcast favorita, te espera Marca Daily, el podcast diario en el que te contamos en profundidad el tema deportivo del día, patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.